Que Dios los bendiga, amados hermanos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero en estos momentos dirigirme a ustedes en el nombre del Señor para poder compartir la bendita y poderosa palabra del Señor. En esta ocasión yo quiero leer con ustedes en esta noche de oración, porque es una noche de oración en la cual vamos a estar invocando el nombre del Señor, intercediendo por nuestra nación, por la iglesia y por todos los amigos que nos están viendo a través de esta página. Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5, la palabra del Señor dice así: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Yo quiero compartirles en estos momentos acerca de la oración, sobre todo la oración que a Dios le agrada, la oración que Dios quiere que nosotros practiquemos como cristianos, como hijos de Dios, para poder tener una relación diaria y personal con el Señor. ¿Sabe una cosa? En los tiempos del Señor la oración era algo común. Jesús está dando una enseñanza. Recuerde que este pasaje está dentro del contexto del Sermón del Monte, donde Jesús estaba dando una amplia enseñanza acerca del reino de Dios y cómo deben vivir los hijos del reino, es decir, los cristianos, los hijos de Dios. Y Jesús, hablando de estas preciosas enseñanzas, el Señor Jesús tocó el tema de la oración y habló acerca de la importancia. Y como le vuelvo a repetir, en aquella época la oración era algo común. Tanto los judíos como obedientes a la ley, ellos hacían largas oraciones, pero también los gentiles oraban. Los gentiles invocaban a sus dioses porque era una nación pagana, porque eran gente idólatra, pero invocaban a sus divinidades. Y ellos, la cosmovisión de aquel entonces era así, ¿no? Se creía de que los hechos que se daban en aquel entonces obedecían a los designios de los dioses, y ellos se invocaban a sus dioses también. Así que la oración no es algo que de pronto suele parecer novedoso. Ya los habitantes tenían un concepto de la oración, pero hay una gran diferencia. Jesús enseñó acerca de la oración de los cristianos. La oración cristiana marca una diferencia abismal con la manera como los seres humanos comunes invocan a Dios dentro de su idea que tienen de Dios, dentro de su religión. Ellos se acercan a Dios de maneras distintas. Pero nosotros los cristianos tenemos una idea distinta a como el mundo invoca a Dios. Los cristianos sabemos a qué Dios invocamos, sabemos a qué Dios adoramos. Y es interesante lo que Jesús dijo aquí en este precioso pasaje de Mateo capítulo 6. Él habló acerca de la oración y dijo: cuando ustedes oren, no sean como los de pronto judíos, los rabinos, los fariseos, pero también dijo: no oren como los paganos. Porque el Señor trata, antes de hablarnos de la oración, Él trata de enseñarnos acerca de cómo oraban las personas de aquel entonces. Y Él trata de señalar la manera correcta como hay que hacerlo. Así que antes de que nosotros aprendamos a orar
de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, el Señor primero nos habla acerca de lo que no es la oración, la manera equivocada como los hombres oran muchas veces, y sobre todo la oración que no le agrada a Dios. El Señor empieza hablando acerca de lo que no es la oración, lo que no es agradable a Dios, pero que a veces el ser humano lo considera apropiado, porque ellos tienen una idea y un concepto de lo que es Dios y cómo acercarse a Dios. El Señor Jesús dice que la oración no debe ser para nosotros un acto de presunción. Es decir, la oración no es para presumir de espiritualidad. El Señor Jesús dijo, cuando ustedes oren, no oren como los hipócritas, porque ellos oran, hermanos, de pie para ser vistos de los hombres. Aman el orar en pie, aman el orar en las sinagogas, aman el orar en las plazas. Pero dice el Señor, no para ser vistos por Dios, sino para ser vistos por los hombres. La oración no tiene ese fin. El Señor dijo que cuando tú ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto, en tu dormitorio, y ahí cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te escucha en secreto, te está viendo en secreto, te recompensará en público. El Señor entonces nos dice que la oración no es para presumir de espiritualidad, no es para demostrarle a los demás que somos más piadosos, sino que la oración es una necesidad de tener comunión e intimidad con Dios, donde podemos expresar lo que nosotros sentimos y lo que nosotros deseamos. Que la oración debe ser algo placentero y yo creo que algo normal en la vida de un cristiano que ama a Dios. Jesús dice también que la oración no es, por ejemplo, hermanos, un rito de palabras, no es un rito mágico de palabras. A veces tenemos la idea de que cuando más términos bíblicos usamos en la oración, repitiéndolo uno tras otro, Dios nos va a escuchar. Los paganos tenían la costumbre de que ellos repetían a través de sus ritos palabras, pensando que con esas palabras, de una manera mágica, Dios iba a responder. De manera supersticiosa Dios iba a responder. Jesús les decía, tampoco oren, dice, usando vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que la oración tampoco es un rito de palabras mágicas, no es un mecanismo, ¿qué le podría decir? De palabras que tratan de manipular a Dios. Dios no es una persona de la cual se está obligada a responder a nuestras manipulaciones humanas. La Biblia nos enseña lo contrario. Dice que el Señor ya sabe qué cosas necesitamos antes de que le pidamos. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos acercamos a Él de manera natural, nos acerquemos a Él de manera sincera y le expresemos a Dios lo que hay en nuestro corazón. Porque a través de la oración Dios quiere llegar a nuestro corazón y Él quiere que nosotros abramos el corazón a Él con sinceridad. Entonces Jesús enseñó que es la oración. Y Jesús dice, pero cuando ustedes oren, dicen, no oren como los judíos, los fariseos hipócritas, no oren como los gentiles que invocaban a sus ídolos a través de ritos, a través de palabras repetitivas. Pero Jesús les dice, pero ustedes orarán diferente. Yo, dice el Señor Jesucristo, he venido para mostrarles cómo tener una relación con Dios. Y la oración es la mejor manera de tener relación con Dios. Y Jesús nos enseña la manera como debemos orar. ¿Cuál es la oración que a Dios le agrada? Y Jesús empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos conecta con nuestro Padre, nos conecta con Dios como un Padre, una relación íntima y familiar con Él. Sabemos los cristianos que ahora somos hijos de Dios y que como hijos de Dios podemos acercarnos con toda confianza a Dios. Como un hijo se acerca a un padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso revela entonces nuestra familiaridad con Dios y nuestra verdadera identidad con ese Dios. Él es nuestro Padre, ahora somos sus hijos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 nos dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos una identidad con el Padre, una identidad con el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Padre ahora y por lo tanto hay una relación de confianza. En segundo lugar dice, santificado sea tu nombre. Esto nos revela, hermanos, la solemnidad de la oración. Que cuando nosotros oremos tenemos que ser
lo suficientemente reverentes y acerquémonos con temor y temblor delante del Señor. Y siempre la postura más adecuada en la oración es doblar nuestras rodillas y abrir nuestro corazón a Dios con reverencia. Santificado sea tu nombre, dijo el Señor. Santificado sea tu nombre. Nosotros existimos para darle la gloria a Dios. Nosotros hemos sido redimidos para que podamos cada día reconocer la grandeza del amor y del poder de Dios. Ese es uno de los elementos fundamentales en nuestra vida de oración, que nosotros debemos acercarnos a Él con reverencia, con temor y con respeto a su presencia. Dios no es el muchacho al que nosotros simplemente lo buscamos cuando tenemos necesidad. A Dios tenemos que adorarlo primero. Jesús dijo que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque esa es la oración que nos conecta con Dios. En tercer lugar, dice el Señor en la oración que Él nos enseñó, que digamos, venga tu reino. Entonces, esa declaración de que venga tu reino habla acerca de nuestra, hermanos, disposición para sujetarnos a su gobierno. Debe haber una sujeción, un acto de humildad en la cual le decimos, venga tu reino. Nos volvemos los súbditos de Él, porque ahora queremos que Él nos gobierne. Estamos entonces permitiendo que el señorío de Cristo se haga realidad en nuestras vidas. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Eso habla de la necesidad de estar, amados hermanos, sujetos a la autoridad de Cristo. Los cristianos estamos que oramos con ese deseo de poder, amados hermanos, satisfacer las necesidades de Dios, el reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestras vidas. También dijo el Señor, después de que pidamos por el reino de Dios, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El hacer la voluntad de Dios nos vuelve sus siervos, sus esclavos. Hágase tu voluntad. El siervo no vivía sino para hacer la voluntad de su amo en aquel entonces, en la época esclavista. Los esclavos eran comprados por sus amos y el momento que el amo lo adquiría con alto precio, le horadaba la oreja y de pronto a través de ese acto la persona llegaba a ser propiedad de la persona que lo compraba, de su amo, y ese esclavo no tenía más derechos que simplemente el deber de obedecer a su señor. Y había muchos de esos amos que cuando compraban esclavos los trataban algunos como sus hijos, y los siervos miraban a sus amos como sus padres. Pero es interesante la manera como el Señor nos está enseñando aquí. Que digamos al Señor, hágase tu voluntad. Nos habla de que la oración es el momento oportuno para rendirnos por completo al señorío de Cristo. Y que podamos nosotros, por un acto de fe y por un acto de voluntad propia, digamos al Señor, Señor, estoy aquí para hacer lo que tú mandes. Estoy aquí para hacer lo que tú me ordenes. Luego dice la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso también es otra parte fundamental de la oración, donde nosotros cada día tenemos que aprender a presentarnos a Dios reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestra incapacidad humana y que solamente necesitamos de la ayuda diaria de Dios. Y cada día que oremos debemos aprender a reconocer que sin Dios no tendríamos lo que hoy tenemos. Danos el pan de cada día. El Señor nos enseña a pedir cada día el pan, el alimento, el sustento. Nos volvemos entonces en ese sentido, hermanos, dependientes de Dios diariamente. Por eso el cristiano no debe vivir afanado por lo que va a comer mañana, ni va a beber, ni qué va a vestir, qué va a tener, porque todos los días el Padre que está en los cielos nos va a proveer lo que necesitamos. Entonces nos brinda una confianza que nos hace libre del afán, que nos hace libre de la ansiedad de las cosas, por las cosas materiales. Danos el pan de cada día. Tenemos que aprender a orar con esa sencillez, pero también con esa actitud de dependencia, con esa actitud, hermanos, de considerarnos a nosotros mismos insuficientes y solamente la provisión de Dios es la que nos va a mantener a nosotros con vida todos los días. Luego dice la oración, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso habla de la naturaleza pecaminosa del hombre. Cuando oramos tenemos que reconocer que somos pecadores.
Tenemos que reconocer que ofendemos de muchas maneras. Santiago dice que el hombre que no ofende con palabras es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Así que todos ofendemos de muchas maneras. Y una de las cosas que tenemos que reconocer en la oración es que solamente Él es perfecto. Y que nosotros somos humanos y con esta lengua pecamos, con esta lengua ofendemos, con esta lengua lastimamos a las personas. Y nos está diciendo el Señor Jesucristo que debemos pedir perdón. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras faltas. Somos pecadores, eso nos lleva al nivel de lo que realmente somos como seres humanos, seres pecadores, seres falibles, seres, hermanos, con muchos defectos y debilidades. No podemos nosotros pretender tapar nuestros defectos en la oración. Tenemos que ser lo suficientemente sinceros y abiertos en la oración para reconocer que nosotros cometemos errores, cometemos pecados. Pero el Señor aquí nos está enseñando que Él es fiel y justo también para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y finalmente nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La tentación. Eso nos habla de que en la vida cristiana tenemos que volvernos personas realmente sinceras con Dios y reconocer que somos viles y pecadores y que somos personas inclinadas al mal y que no estamos libres de fallarle al Señor. Esta oración nos lleva a entender que finalmente tenemos que reconocer lo vulnerables que somos. Líbranos, no nos dejes caer en tentación. Ningún hombre en la tierra está libre de caer en la tentación, en el pecado. Grandes hombres de Dios cayeron, grandes hombres de Dios que fueron considerados hombres de renombre en la historia, pero fueron hombres que fallaron. Y el Señor nos hace recordar que por más espirituales que somos o por más hijos de Dios que seamos, no estamos libres de caer. Por eso el Señor dijo en una ocasión, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, le dijo: el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero hay un Dios que es fiel y no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Y finalmente nos dice que en la oración debemos reconocer que el poder, que la gloria y el reino es del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Reconocer entonces que el único que merece gloria, honra y honor es el Señor. Así que, hermano, yo te animo para que tú y yo podamos hacer este tipo de oraciones, desde hijo de Dios hasta reconocer nuestra bajeza humana. A Dios le agrada que nosotros reconozcamos cuán grande es Dios. Así que, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración y les animo para que se unan con nosotros a este tiempo de clamor. Que Dios les bendiga.